esta presentación vamos a ver dentro de la unidad 1 qué es el subneteo, es decir, subneteo de redes IP. Si estamos viendo esta última parte de esta unidad es porque ya hemos visto el direccionamiento IP. Si no, os recomiendo que volváis y veáis el direccionamiento IP y cuando lo tengáis claro, paséis a ver esta presentación. Dicho lo cual, en esta presentación vamos a ver estos 8 puntos que aparecen aquí, que es el subneteo, un repaso previo de conceptos que deberíamos de considerar y de tener claros para entender el subneteo y realizar el subneteo correspondiente. Un ejemplo, veremos cómo convertir bits en números decimales, calcular la cantidad de subredes y host que habrían por cada una de las subredes en caso de subneteo. Y luego tenemos 3 subneteos posibles. Subneteo manual partiendo de una red de clase A, lo mismo de clase B y lo mismo de clase C. Aquí veremos el subneteo manual partiendo de una red de clase A, dejando para que vosotros mismos lo miréis y lo estudiéis y lo razonéis, y si tenéis algún problema me lo transmitáis para darle solución lo antes posible. Visto esto, empezamos por el punto 1. ¿Qué es el subneteo? ¿Para qué se utiliza el subneteo? El subneteo se utiliza para dividir una red IP, haciendo uso del direccionamiento IP que hemos visto en la presentación anterior, en subredes lógicas, en subredes más pequeñas. Es como si dijéramos que tenemos una red grande y la queremos dividir en redes más pequeñas con un objetivo muy claro, para que sean independientes. Aun utilizando una misma clase, A, B o C, las subredes entre sí serán independientes con lo que ello conlleva. El subneteo permite una mejor administración, un mejor control del tráfico y seguridad al segmentar la red por funciones. Es fácil que cada una de las subredes la utilicemos para una función concreta, por ejemplo, una para el departamento dentro de una empresa de recursos humanos, otra contabilidad, otra informática. También mejora la performance de la red al reducir el tráfico de broadcast de nuestra red. Como desventaja, su implementación desperdicia muchas direcciones, sobre todo en los enlaces seriales, es decir, los enlaces directos. Sabiendo ya qué es el subneteo, vamos a ver los conceptos previos que nos hacen falta para saber implementar o saber realizar el subneteo en una red o partiendo de una red de clase A, B o C. A modo de repaso, porque se ha visto en la presentación anterior, sabemos que las direcciones IP se pueden dividir en clase A, B, C, D y E, de los cuales las dos últimas desechamos porque son para investigación y para multicast, y nos quedamos con A, B y C, que es con las que realmente se utilizan. También a modo de repaso podemos decir que todas las direcciones IP están compuestas por 32 bits, 4 octetos, de 8 bits cada uno, y también, a su vez, un bit o una secuencia de bits determinan la clase a la que pertenece esa dirección IP. Cada clase de una dirección determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red. Es decir, esto es lo que sería el direccionamiento IP puro y duro. Eso lo tenemos que tener claro para proceder a intentar hacer subneteos. Aquí tenemos una tabla, resumen, de lo que serían las características de las direcciones IP de clase A, B y C. Si alguien tiene algún problema, recomiendo que vea la presentación anterior en la cual esta misma tabla se comenta. Cada clase tiene una máscara estándar propia. Clase A sería 255.000, clase B 255.255.00, clase D, C 255.255.255.0. Esto es lo que se llaman las máscaras por defecto. Y cuando nosotros utilizamos máscaras por defecto para cada una de sus clases, se dice que estamos haciendo un direccionamiento con clase. En inglés, el classful addressing, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo normal. Esto es cuando no aplicamos un neteo, cuando tenemos en cuenta direccionamiento básico, el normal, en clase A, B y C, y utilizamos las máscaras estándar, lo que se llama direccionamiento con clase. Luego, dentro del direccionamiento con clase, es decir, el direccionamiento normal, en el cual no se aplica ningún subneteo, aquí tenemos 3 tablas distintas con características de cada una de esas tablas. Por ejemplo, cogemos la clase A y podemos ver en esta tabla que la clase A utiliza el primer octeto, es decir, el primer byte, los 8 primeros bits, a 1 para indicar la máscara, 255. Y eso sería la parte de red, mientras que la parte de host serían los 3 últimos bytes. La clase B sería los 2 primeros de red, los 2 últimos de host, y en la clase C,
los tres primeros para identificar la red y el último para identificar el host. Y de aquí podemos ver cómo se extraen las máscaras estándar para el direccionamiento con clase en la clase A, clase B y clase C. Tener en cuenta que siempre que se realiza un subneteo, se parte. Tenemos que considerar una dirección de clase A, B o C. Es decir, para hacer un subneteo siempre tenemos lo primero que decidir qué clase A, qué clase B o qué clase C vamos a utilizar. Y esta se adapta según los requerimientos de las subredes y host por subred. Hay que tener en cuenta que no se puede subnetear una dirección de red sin clase, ya que esta ya pasó por ese proceso. Al direccionamiento que utiliza la máscara de red adaptada se le denomina direccionamiento sin clase. Es decir, cuando yo, partiendo de un direccionamiento con clase, es decir, de máscara estándar, aplico el procedimiento del subneteo, como se verá posteriormente, significa que en ese momento ya estamos direccionando máquinas sin clase. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando las máscaras estándar, sino que estamos utilizando máscaras que se extraen aplicando un subneteo. En consecuencia, la clase de una dirección IP es definida por su máscara de red y no por su dirección IP. Este es el motivo por el cual, cuando hablamos de clase A, B o C, siempre atendemos a la clase, a la máscara. Siempre atendemos a que si la máscara es 255.000, clase A, 255.255.0, clase B, o clase C, 255.255.255.0. Siempre se tiene en cuenta la máscara y por eso es tan importante la máscara. La máscara de red también se divide en dos partes. Una parte, todo a unos, que indica el número de bits que se utilizan para identificar la red, y a ceros, todo aquello que indica el identificador de host. La máscara de red también se puede indicar, aparte de a nivel decimal, también se puede indicar con barra y a continuación el número de bits que se utilizan para indicar la parte de la dirección de red que se va a utilizar para direccionar los distintos hosts o identificar los distintos hosts. Y la parte de porción de host que ya hemos comentado antes, hace un momento, que se pone a ceros, toda la parte de la dirección IP que va a indicar el identificador de host. Vamos a ver un ejemplo de subneteo. Sabiendo los conceptos previos que acabamos de comentar y sabiendo para qué se va a utilizar el subneteo, vamos a plantearlo. Dice, si tenemos la dirección IP de clase C, 192.168.10/24. Daros cuenta que es de clase C, como bien dice el enunciado, /24, con lo cual es un direccionamiento con clase, máscara estándar, y es una dirección de red. Y la pasamos a binario. Los primeros 3 octetos que coinciden con los bits 1 de la máscara de red, que en la siguiente presentación o diapositiva veremos que tiene un fondo concreto, es la dirección de red, que va a ser común a todos los hosts que sean asignados en el último octeto. Con este mismo criterio, si tenemos una dirección clase B, serían los 2 primeros octetos para indicar la parte de red, y si fuera de clase A, sería para indicar, el primer octeto para indicar la parte de red, el identificador de red. Aquí lo tenemos, 192.168.10. Parte de red y parte de host, lo que está en gris. Según la máscara, los 3 primeros bytes lo van a compartir todas las máquinas que estén en esa red. Se haya hecho subneteo interiormente o no se haya hecho subneteo interiormente. Todos compartirán los 3 primeros bytes. Dice, si en vez de tener una dirección con clase, tenemos una que ya estuviera subneteada, por ejemplo, la /22, daros cuenta que ya no tenemos /16, ni /24, ni /8, sino que tenemos /22. Ya no estamos utilizando una máscara estándar, sino que, y si no se utiliza una máscara estándar es porque estamos subneteando. En este caso ya es más complejo, ya significa que estamos haciendo subneteo y hay que, de alguna forma, tener en cuenta otros parámetros. Dice, en este caso, los 2 primeros octetos de la dirección IP, ya que los 2 primeros octetos de la máscara de red tienen todos bits a 1, es la dirección de red. Bueno, lo mejor es que pasemos en la siguiente y lo veáis.
132, 18, 0, 0. Daros cuenta, partimos barra 22. Entonces, ¿de qué clase estándar estamos partiendo para hacer el subneteo? ¿De clase A, de clase B o de clase C? Pues si tenemos barra 22, la clase que estamos utilizando base para realizar el subneteo es justo la anterior al barra 22. Es decir, ¿qué número de estándar es el anterior al 22? Es el 16, barra 16. Porque tenemos barra 8, barra 16 o barra 24. Barra 22 está más cerca del barra 22, del barra 16. Con lo cual estamos utilizando una dirección de clase B estándar para realizar el subneteo. Por eso aquí en esta imagen tenemos los dos primeros bytes con este color, un color rojizo, que indica que los dos primeros bytes indican la parte de red. Pero cuando dice barra 22, de 16 a 22 van 6. Significa que de la parte de host cogemos los 6 primeros bits para jugar con ellos y direccionar o conseguir las distintas subredes. Y nosotros hemos dicho que el subneteo es para dividir una red estándar, un direccionamiento con clase, en direcciones más pequeñas, en redes más pequeñas. Se hace de esta forma. Se cogen prestados de la parte de host los bits que nos hagan falta para poder llegar al número de subredes que queremos. De esta forma, daros cuenta, partimos de una red de clase B y cogemos bits de la parte de host para direccionar subredes, para conseguir las subredes. ¿Cuántos bits hemos conseguido? Hemos conseguido 6. ¿Cuántas subredes podemos tener? 2 elevado a 6. Aquí no hay que restarle nada. Ahí, o sea, podemos utilizar desde la red la subred con identificador 000000 hasta la 111111. Es decir, las posibles subredes son 132.18.0.0 hasta la 255.255.252.0. Me interesa, o nos tendría que interesar a tanto al alumno como al profesor, de que quede muy claro de que el subneteo se realiza de esta forma, cogiendo bits de la parte de host, los inmediatamente siguientes a los que indican la identificador de red, para conseguir las subredes que nos hagan falta. En este caso, viene desde la 0 hasta el 252 y es con el barra 22. Y también me interesa que haya quedado claro que si yo tengo barra 22 subneteando, ¿cuál es el direccionamiento con clase que estoy utilizando? Evidentemente el anterior. Barra 22, en este caso sería barra 16, clase B. Con lo cual parto de la clase B. Habiendo quedado esto claro, también si atendemos a esta presentación, a esta diapositiva, nos interesa saber en todo momento cómo conseguir este 252, que sería simplemente bueno, pues pasar de binario, que sería 11111100, pasarlo a decimal. Entonces tenemos una tabla, que ahora la vamos a ver, en el punto 4, convertir bits en números decimales, porque vamos a trabajar mucho en binario y vamos a tener que dar los resultados o trabajar los resultados para configurar las distintas máquinas en decimal, con lo cual nos interesa saber convertir de bits a números decimales. Dice, ¿cómo sería casi imposible trabajar con direcciones de 32 bits? Es necesario convertirlas en números decimales. Es decir, para nosotros es más sencillo trabajar en el sistema de numeración decimal que en el binario, evidentemente, porque es el cual estamos acostumbrados. En el proceso de conversión, cada bit de un intervalo, 8 bits, de una dirección IP, en caso de ser 1, tiene un valor de 2 elevado a la posición que ocupa ese bit en el octeto. Y luego se suman los resultados. Como bien dice aquí, dice, explicado parece engorroso con la tabla y los ejemplos se van a entender mejor. Vamos a ver los ejemplos. Aquí lo tenemos. Esto sería la posición de los bits dentro de un octeto. El que ocupa la parte más a la derecha dentro de un byte tiene un peso de 0, lo indica el exponente. El siguiente de 1, el siguiente de 2, el siguiente de 3, el siguiente de 4, el siguiente de 5, el siguiente de 6 y el siguiente de 7. Si mi octeto es un 1 seguido de, en este caso, 7 ceros, este tiene un peso de 7, con lo cual sería 2 elevado a 7, 128. Con lo cual el número en binario 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
es el 128. Para vuestra tranquilidad decir que he hecho un vídeo, que también está dentro de este tema, aparte, para indicar cómo se pasa de decimal a binario y binario a decimal, en el cual todo esto está explicado con ejemplos. Si yo el número binario fuera el 01000000, un 1 en esta posición, es decir, en la posición sexta, porque acordaros que siempre empezamos desde la 0, tiene un peso determinado. El peso determinado es 2 elevado a 6, que es 64, con lo cual el número 01000000 es el 64. Si lo tenemos en la posición 5 es 32, con lo cual el número 001000000 es el 32, y así sucesivamente. Si yo tuviera un byte en el cual cada uno de sus bits están puestos a 1, habría que sumar el peso específico del bit que está puesto en la posición 7, más el bit de la posición 6, más el bit de la posición 5, más el de la 4, más el de la 3, más el de la 2, más el de la 1, más el de la 0. Si lo sumo, sería un 255. Por eso, un byte con todos sus bits puestos a 1, el valor es el 255. Repito, hay un vídeo en el cual en pizarra explico cómo se pasa de decimal a binario, binario a decimal, con todos los aspectos de los pesos ponderados de cada uno, o posicionales de cada uno de los bits dentro de un octeto. Aquí tenemos lo que acabo de explicar, un byte con todos sus bits puestos a 1, lo que tengo que hacer es sumar el peso de cada una de las posiciones, sabiendo que el peso de un 1 en la posición 7 es 128, más el de la posición 6, 64, el de la posición 5, el 32, yo lo sumo y sería el 255. Si yo tengo un byte que es el 11000000, sumo simplemente los pesos específicos de aquellas posiciones en las cuales tengo un 1. En este caso, posición 7, 128, y posición 6, 64. 128 más 64, 192. Si tuviera un byte en el cual fuera 10101100, sumaría los pesos específicos o posicionales de cada uno de los bits, que sería el de la 7, el de la 5, el de la 3 y el de la 2. Es decir, 128, 32, 8 y 4, que sería 172. Estos números, 128, 32, es 2 porque estamos en binario, elevado a 7, que es la posición. Recuerdo que empezamos desde la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Calcularía los números, los sumo y me sale un 172. La combinación de 8 bits permite un total de 256 combinaciones posibles, que cubre todo el rango de numeración decimal desde el 0 hasta el 1111, hasta el 255. Partiendo de 0 hasta 255 tenemos 256 posibles combinaciones o posibles números. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Todo 0 es un 1, un 1. Si cojo este de aquí, por ejemplo, 5 0 es 3, un 7, que sería este un 1, este un 2 y este un 4. 4 más 2, 6, más 1, 7. Y todo se basa, cualquiera de ellos, se basa en sumar el peso que tiene cada bit en la posición que ocupa, es decir, el peso posicional, es decir, el peso que depende de esa posición. Aquí tenemos una tabla de los valores más normales y que más se suelen utilizar. En el siguiente punto, en el punto 5, vamos a ver cómo calcular el número de subredes, dados unos bits que hayamos cogido prestados a la parte de host para subnetear y el número de hosts que puedan haber en cada una de las subredes. Si volvemos al ejemplo que hemos visto en el punto anterior, en el cual hemos cogido 6 bits de la parte de host para poder subnetear, para calcular el número de subredes tenemos que elevar 2, ya que estamos trabajando en binario, elevarlo al número de bits que hemos cogido prestados, 2 elevado a 6, que en este caso serían 64 posibles subredes. La cantidad de hosts es lo mismo, pero en este caso teniendo en cuenta el número de bits de nuestra dirección IP, el número de bits que destinamos para poder direccionar host. Si, por ejemplo, tenemos 5, sería 2 elevado a 5, 32. Si tuviéramos 10, serían 1024 hosts. Esa sería la fórmula. Entonces, aquí lo tenemos todo especificado. Cantidad de subredes, 2 elevado a n, donde n es el número de bits robados a la porción de host. Cantidad de host por subred es igual a 2 elevado a m, menos 2. Aquí sí que hay que restar 2, porque quitamos el todo a ceros, que sería para indicar la subred, y el todo a unos para indicar la dirección de broadcast dentro de la subred, donde m es el número de bits disponible en la porción de host. Y menos 2 es debido a que toda subred debe tener su propia dirección de red y su propia dirección de broadcast.
Con lo cual sería 2 elevado a n y 2 elevado a m menos 2. Hay que aclarar una cosa muy clara. Es decir, igual que restamos 2 para calcular el número de hosts, porque todo a 0 en la parte de host indica la propia red y todo a 1 la dirección de broadcast, antes, al principio de aplicar el subneteo, también se restaba 2 cuando se quería calcular el número de subredes. Pero, dado que sí que se puede utilizar la subred donde los bits de subred todo a ceros y todo a unos, ya no se resta 2, porque sí que se pueden utilizar, repito, todos los bits que cogemos prestados de la parte de host y dedicamos para subred, todo a ceros se puede utilizar y todo a unos también, con lo cual no se resta, tan solo se resta para calcular los hosts por subred, no el número de subredes. Ahora vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de subneteo manual de una red de clase A. Y repito, el subneteo manual de clase B y C lo dejo para que vosotros lo estudiéis, lo trabajéis y cualquier duda me lo comentéis. Vamos a plantear lo siguiente, vamos a plantear la dirección de red de clase A 10.0.0.0/8. Cuando decimos /8 es una máscara estándar, con lo cual estamos direccionando con clase. Se nos pide que mediante subneteo obtengamos 7 subredes. Es lo típico. Lo típico en estos casos es que te digan cuántas subredes queremos para tú ya, de alguna forma, calcular el número de bits que queremos coger prestados de la parte de host. Entonces, vamos a verlo en dos pasos, como bien dice aquí. Lo primero, adaptar la máscara. Cogemos la máscara estándar de clase A, que sería el 255.000, y la pasamos a binario, que sería la que tenemos en la parte inferior de esta presentación, de esta diapositiva. El primer byte todo a unos, y luego tenemos los 3 siguientes bytes, que sería la porción de host de una dirección de clase A, todo a ceros. Entonces tenemos que coger bits de la parte de host para poder direccionar el número de subredes, que en concreto nos dicen que son 7, y poder direccionarlas. No nos podemos quedar cortos. Si no es exacto, nos tienen que sobrar. Vamos a ver, con un bit que cogiéramos, ¿cuántas subredes podemos tener? 2 elevado a 1. 1 que es el número de bits y 2 que es la base. Con lo cual serían 2 redes. No llegamos hasta las 7. Si cogemos 2 bits, 2 elevado a 2, 4. Tampoco llegamos a 7. Si cogemos 3, 2 elevado a 3 son 8. En este caso ya nos llega. Nos sobraría una subred, pero ya podríamos direccionar o podríamos tener 7 subredes. Con lo cual ya sabemos que son 3 los bits que tenemos que coger prestados de la parte de host para realizar el subneteo. La dirección estándar es /8. Ahora le tenemos que sumar 3 más. 8 más 3 sería 11. Con lo cual sería /11 la dirección, o sea, la dirección o sea, la máscara de las nuevas redes. Haciendo el subneteo. Aquí tenemos el razonamiento que acabo de hacer yo. Dice, mediante la fórmula 2 elevado a n, donde n es la cantidad de bits que tenemos para robarle a la porción de host, adaptamos la máscara de red por defecto a la subred. En este caso particular, 2 elevado a n tiene que ser 7 o mayor. Repito, nunca tiene que ser inferior, ya que nos pidieron que hagamos 7 subredes. Y este es el razonamiento que he hecho yo. Con 1 podemos tener 2 redes, con 2, 4 redes y con 3, 8. Con lo cual cogeríamos 3 bits y la nueva máscara sería 255, el número en decimal correspondiente a este 1, 1 y 5 ceros, que es el 224. Sería sumar el peso específico de 128 más 64 más 32. Sumando eso nos daría 224. 0, 0. Esta sería la nueva máscara, o /11, porque son 11 los bits que tenemos ahora puestos a 1. Los 8 del primer byte y los 3 que hemos cogido prestados, /11. Con lo cual ya tendríamos el subneteo hecho. Serían coger 3 bits /11, o 255, 224, 00, si lo especificamos con la máscara. Una vez hecho el cálculo, nos da que debemos robar 3 bits a la porción de host para hacer 7 subredes y que el total de subredes útiles puede ser 8. Es decir, podemos tener hasta 8 subredes útiles, aunque tan solo utilizaremos por la especificación del ejercicio 7. Es decir, que va a quedar uno para uso futuro o no se usará. Tomando la máscara clase A, le sumamos los 3 bits y nos quedaría que la máscara ahora pasa a ser 255, 224, 00 o /11.
Ahí lo tenemos, 128 más 64 más 32, pesos específicos posicionales de cada uno de los bits, 224. O como tenéis aquí, ya vengo anunciando hace un rato, barra 11. Rango de subredes. Para obtener las subredes se trabaja únicamente con la dirección IP de la red. En este caso, 10.0.0.0. Para esto vamos a modificar el mismo octeto de bits que modificamos anteriormente en la máscara de red, pero esta vez en la dirección IP. Vamos a verlo. Tenemos la 10.0.0.0, viene a ser esta que tenemos aquí. Todo el número 10 viene a ser 4 ceros, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y cogemos estos 3 bits de aquí para indicar las subredes. Ahora ya no estamos adaptando la máscara, sino que estamos calculando las subredes, que sería el segundo de los pasos. Para obtener el rango hay varias formas. La que a mí personalmente me parece más sencilla, aunque bueno, con la práctica seguro que a vosotros os ocurren formas más sencillas, incluso más rápidas de poderlo hacer. La que me parece más sencilla a mí es la de restarle a 256 el número de la máscara de red adaptada. En este caso sería 256 menos el 224. El 224 es el nuevo byte de la máscara de red. ¿Os acordáis? Que era 255.000 y cuando lo adaptábamos era 255.224.00, el barra 11. 256 menos 224, 32. Entonces 32 va a ser el rango entre cada subred. El rango es la diferencia entre una subred y otra. Y estas serían, daros cuenta, el 10 se mantendría, que se lo comparten todos, porque viene de la clase A. Luego subneteando tenemos 0, 32, 64, 96, es decir, los 32 que hemos calculado hace un momento, esa es la diferencia entre una subred y otra. 0 más 32, 32, más 32, 64, más 32, 96, más 32, 128, más 32, 160, más 32, 192, más 32, 224. De esta forma tendríamos las 8 subredes, de las cuales tan solo utilizaremos 7. Es posible que sean las 7 primeras. Y el rango sería desde esta dirección hasta esta que tenemos aquí. O sea, sumándole justo la anterior. 32 menos 1, 31. 64 menos 1, 63. 96 menos 1, 95. Esto sería el rango de las subredes. La primera subred iría desde la 10.0.0.0 hasta la 10.31.255.255. Tenemos 2 millones de hosts por cada una de las subredes. La siguiente subred desde la 10.32.00 hasta la 10.63.255.255. Así sucesivamente hasta el final. Entonces ya tenemos las 7 subredes, en este caso especificamos las 8 porque la tabla nos da para las 8, pero de las cuales el enunciado tan solo, o como de alguna forma se expone al principio en el enunciado, se necesitan 7. Si queremos calcular cuántos hosts vamos a obtener por cada subred, pues aplicamos la fórmula de antes. 2 elevado a m, que m sería el número de bits que tenemos destinados a los hosts, menos 2. Si volvemos a la presentación anterior, se ve mejor aquí. ¿Cuántos bits tenemos para host? Tenemos 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Con lo cual el número de host por cada una de las subredes sería 2 elevado a 21 menos 2. Porque todo a ceros está prohibido y todo a unos está prohibido. Y nos quedaría de esta forma, que es el cálculo que acabo de hacer hace un momento. 21. 2 elevado a 21 menos 2. 2.097.150 hosts utilizables en cada subred. Y este sería el ejemplo con la clase A. Entonces, ahora os invito a que sigáis esta presentación y estudiéis, lo miréis o lo leáis, lo hagáis incluso a mano, el subneteo manual para clase B y para clase C. Cualquier duda que podáis tener, no dudéis en mandarme un correo, concertar una tutoría o preguntarlo en clase, lo que queráis. Venga, un saludo.